Amén. Dele una ofrenda de aplausos fuerte a su Señor, ese Dios maravilloso, Señor digno de todo honor, de toda gloria. Es para Él, es para Él. ¿Cuántos corazones agradecidos están en este lugar? Levante sus manos y dígale: Señor, hoy te alabo y hoy te bendigo porque tú eres digno, digno de alabanza, digno de adoración. Y a ti te exalto, Señor, y con sus palmas acompáñenos. De manera especial vamos a bendecirle a nuestro Dios. Y con alegría de corazón vamos a decirle a Él: con gozo y alegría te cantamos, Señor, porque bueno eres tú. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Sí, Señor. Con toda nuestra pasión y nuestra devoción te cantamos. Dígalo conmigo, iglesia. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre. Dígalo conmigo, iglesia. Al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Sí, Señor, te adoramos, amado mío. ¿Cuántos saben que el amor de nuestro Dios es un amor que nos da libertad, un amor que nos restaura, un amor que nos liberta? Es un amor que nunca deja de ser. Ese es el amor de nuestro Dios. Con una ofrenda de aplausos, dele fuerte a Él. Vamos a cantarle y decirle: tu amor es sin condición, amado mío. Yo quiero adorarte con mi vida. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue.
fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron. Me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Sí, Señor. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron. Me hiciste un nuevo ser. Dígaselo conmigo, iglesia. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Sí, Señor, te adoramos. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Sí, Señor, dígaselo conmigo, iglesia. Hey, hey. 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 Sí, Señor. Con esa misma alegría te vamos a adorar, amado mío. Nuestro Salvador nos dio la vida, nos rescató, nos dio un nuevo nombre y hoy le adoramos a Él. Sí, Señor. Bendito eres, amado mío. Tu amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida. Tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Tu amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida. Tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Me alegraré y me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador, eres tú. Me alegraré y me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador, eres tú. Tu amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida. Tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Tu amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida. Tu amor, camino, verdad y vida, eres tú.
en nosotros. Gracias, Señor. Te adoramos, amado mío. ¿Cuántos pueden darle una ofrenda de aplausos a Él? Todo el honor es para ese Dios maravilloso. La alabanza que vamos a entonar en esta mañana denota las palabras de un corazón agradecido, un corazón que reconoce cuál es la condición de nuestra vida, si la ponemos en comparación con la de ese Dios maravilloso que nos ama, que nos escucha, que traza una relación tan profunda en nosotros, con nosotros, que cuando nos ponemos a pensar un poco, es impresionante ver cómo un ser tan maravilloso desciende hacia nosotros y nos abraza. A ese ser maravilloso, dice el alto, el sublime. Sublime es una categoría máxima de un ser que necesita ser adorado, de un ser que es digno de toda pleitesía, de todo lo que nuestro corazón puede arrojar en cuanto a favor, a gracias. Es impresionante lo que nuestro Dios hace en nosotros. Hoy quiero que levante sus manos a Él y le diga: Dios, ayúdame a entonar esta alabanza con el entendimiento que tú me has dado, Señor. Quiero reconocer esa grandeza tuya y decirte: Dios, te amo y te bendigo, amado mío. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. A el alto y sublime que habita la eternidad. Declara la iglesia: Su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas. ¿Y dónde? Y en la santidad, y con el quebrantado y humilde. Sí, Señor. De espíritu, Para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria. Declara la iglesia: es para Él tu alabanza, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo. Yo quiero que tú alabes al Señor con el corazón y le digas: sea la gloria. Dígaselo, iglesia. Él está en ese lugar. Sienta la presencia del Señor tan palpable dentro de su vida. Está ahí cerquita suyo. Sienta cómo Él le puede abrazar cuando usted toma este cántico de todo corazón. ¿Qué dice el Señor? Por los siglos, y su nombre santo. Una última vez, iglesia, declárelo con todo el corazón. Sea la gloria, honor,
Así es, Señor. Tu nombre es santo, Padre. Por eso estamos aquí, Dios, para santificar tu nombre a través de las alabanzas, a través de estos cánticos de adoración a ti, Señor. En esta mañana nos hemos reunido como tu iglesia, como tu pueblo, como tu familia, como tus hijos, Dios, para honrarte, para alabarte, para bendecirte, Señor, para agradecerte, para expresar lo más profundo de nuestro corazón hacia ti, Padre, porque eres un Dios bueno, misericordioso, que se comprometió en hacer una obra perfecta en cada uno de nosotros y la está haciendo y la está llevando a cabo, Padre. Te honramos, te adoramos, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. A Él dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sea bienvenido a la casa del Señor. Amén. Puede tomar su asiento. Entregamos este tiempo en las manos del Señor, después de haberlo adorado, alabado. Vamos a meditar en su palabra y declaramos que la unción, el poder, la presencia del Espíritu Santo nos va a ayudar para poder confirmar esta palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. Vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada. Vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada. Sé que de pronto por cuestiones del feriado, muchos de ustedes tuvieron que abandonar la ciudad o se fueron a algún lugar y de pronto no pudieron venir al culto. Aquí les voy a hacer un resumen para los que no vinieron y para los que vinieron, de pronto recordarles, porque de esto vamos a engancharnos en lo que vamos a meditar hoy día en el capítulo número 7 del libro de Mateo. Recuerde que estamos llevando a cabo, búscame el recuadro, hijo. Estamos meditando acerca del Sermón del Monte y dijimos que el Sermón del Monte comenzaba desde el capítulo 5 hasta el capítulo número 7 del libro de Mateo. Ya hemos visto el 5, la semana pasada, así rápidamente, vimos el capítulo número 6 y lo primero que vimos son dos puntos que vimos. El primer punto era el comportamiento del cristiano, de nosotros como hijos de Dios, que respecto a nuestra vida piadosa, nuestra manifestación de la vida de Dios en nuestras vidas, el cuidado que debíamos tener con el querer ser visto y reconocido en público. El asunto es con el orgullo, con la vanagloria. Como cristianos nosotros tenemos que mostrar esa vida de piedad, esa vida de misericordia, porque si no entonces sería solamente una religión. No, tenemos que mostrar esa vida de piedad, de misericordia. Pero Jesús en el capítulo número 6 habla acerca del cuidado que debemos tener, porque todavía en nosotros habita esos sentimientos de la naturaleza caída, la cual nosotros con esta nueva actitud en Cristo, en el poder del Espíritu Santo, la hacemos morir. Entonces, el cuidado era de tener cuidado cuando nosotros ayudábamos a los pobres y nos dimos cuenta que de pronto de una manera inconsciente, al menos si en el corazón no lo manejábamos de esa manera, hemos estado cayendo en esta situación. Cuando ayudamos a alguien, nos tomamos fotos, a menos que sea para documentar, de pronto que usted esté haciéndolo para una empresa o una fundación, o de pronto está recibiendo dinero o ayuda de otras personas y solamente es el canal, usted necesita documentar. Pero a veces no, es simplemente cuando brinda un plato de comida, usted mismo se documenta y eso hay que tener cuidado con el orgullo y la vanagloria. ¿Se acuerda que Jesús decía, cuando des una ayuda, no toques trompeta, no hagas el anuncio, estoy ayudando a esta persona, estoy ayudando a esta otra persona? Mire, nos damos cuenta que las enseñanzas de nuestro Señor Jesús a través del Sermón del Monte fueron muy propicias, muy indispensables. Por cierto, algunos comentaristas, o sea, me refiero a algunos teólogos, dice que en realidad no fue en esa forma sucesiva
la enseñanza del Sermón del Monte, sino que muy diligentemente, de pronto Mateo, que es el autor, él compiló o recopiló sucesos del ministerio de Jesús y los armó como un solo sermón. No sé si me hago entender. Pero, mis hermanos, sea que Jesús lo dijo, o sea que Mateo los compiló, fue obra del mismo Señor, y como la Escritura dice, que la palabra de Dios dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, bueno, así lo quiso que lo veamos el Señor. Así que eso nos da paz y tranquilidad, que lo que estamos viendo, lo que estamos estudiando, lo que estamos aprendiendo de estas lecciones son veraz. Amén, para aplicarle en nuestras vidas. Entonces vimos esto, ¿no? La primera parte es esa vida piadosa, cómo debía ser el comportamiento. Jesús se preocupó de eso, de hacer esa indicación a través de esos nuevos discípulos. ¿Cómo iba a ser la vida del reino? Recuerde que estamos hablando con personas que han nacido de nuevo, que han sido salvadas, que han sido empoderadas con la presencia y el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo debía ser el comportamiento? Cuando se ayudaba al pobre, cuando se oraba, que debíamos ser muy cautelosos. No orábamos porque la gente nos vea, sino para entrar en esa relación con nuestro Padre. Y por último, acerca del ayuno, que no estemos en una actitud demacrada para que la gente nos admire, porque somos de esa manera, darnos a mostrar de que somos más espirituales, sino verdaderamente por una devoción al Señor. El segundo punto que vimos fue el comportamiento que debía tener el cristiano respecto a asuntos del mundo, con respecto al dinero, con respecto a los bienes, con respecto a ese afán que el mismo sistema a través de la sociedad promueve. Tienes que tener esto, tienes que tener este otro, porque si no, no eres un hombre de éxito, no eres una mujer exitosa. Vemos que muchas veces en el hogar se fracasa por eso, porque la mujer dice, no, yo quiero también mis logros y todo eso. Claro, yo no estoy hablando, ni Jesús está hablando de que no debemos alcanzar nuestros logros en la vida, pero como cristianos, de hecho, vimos de que esos logros tienen que ser en el Señor. Y vimos algunos puntos que yo los voy a recordar. ¿Se acuerda? Que no estaba malo atesorar, querer atesorar, pero el asunto es cambiar dónde ahora vamos a atesorar, y por ende cambia lo que vamos a atesorar. Amén. Ya no atesoramos bienes, riquezas, sino atesoramos es la vida de Cristo en nosotros, porque eso es lo que vamos a sobreabundar aquí en la tierra, llevar la vida de Cristo a otras personas. O sea, debíamos atesorar en el reino de los cielos y no en la tierra. Segundo, decíamos que tenemos que tener cuidado con el enfoque que tiene nuestra vida. Y la Biblia hablaba en una forma simbólica, metafórica, de que el ojo es la forma como enfocamos, en lo que enfocamos nuestra vida, ¿no? Y si nuestro ojo era bueno, todo nuestro ser iba a estar lleno de luz. No decía que iba a ser bueno, sino lleno de luz. Y si nuestro ojo era maligno, si el ojo es maligno, todo nuestro ser iba a estar en tiniebla. Y la exhortación al último que hizo fue, date cuenta cuántas tinieblas hay dentro de ti. Lo tercero era con respecto, una vez más, a amontonar riquezas. Y si solamente esa era nuestra dedicación, nuestro delirio, estábamos no sirviendo a Dios, hablando como cristianos. Recuerde que este mensaje es para los cristianos, para los cristianos. Si estamos centrados en las riquezas, si estoy acongojado porque he perdido el negocio, porque entonces me doy cuenta que mi corazón ha estado ahí. Lo que Dios está mostrando a través de esa pérdida, a través de esa circunstancia, es que no, yo estaba siguiéndole a Dios es para que me ayude a seguir amontonando riqueza. Digo siguiendo a Dios, pero entre comillas, porque este pasaje nos decía bien claro que no podemos, es totalmente absurdo, creer que estamos sirviendo a las riquezas y a la vez estamos sirviendo a Dios. Es un enfoque que nos descubre verdaderamente la realidad. Y por último, vimos
que debíamos descansar como cristianos, debíamos descansar confiados en el Señor y no preocuparnos con afán. ¿Que hay que preocuparnos? Sí, sí, porque la preocupación tiene que ver con responsabilidad. Y hay responsabilidades que han sido delegadas desde la caída incluso. Al hombre le dice, con el sudor de tu frente comerás y cumplirás con esa responsabilidad de sostener a tu familia. Amén. Eso no se evade. Pero la preocupación con afán, eso ya es entrar primeramente en desconfianza con el Señor. Amén. Porque Él suplirá para todas nuestras necesidades. Y ahí está la comparación que hacen con los animalitos o los pajaritos, que ellos no siembran ni recogen, pero sin embargo, dijo el Señor, nuestro Padre las alimenta. Y terminó diciendo también de los lirios de los valles, cómo se visten con esos colores que ni aun Salomón con todas sus riquezas pudo igualarlo. Y la exhortación que hace al último dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellos, que los pájaros y que los lirios del campo? Entonces la exhortación es esa. Si Dios nos ha constituido como hijos, Él está como nuestro Padre y en Él debemos descansar. Y terminó también diciendo que el afán no hace nada en realidad, es inútil, porque lo que hace más vale es traer incluso enfermedades, porque no podemos añadirle, eso es una metáfora, no podemos añadir a nuestra estatura un codo. En otras palabras, por más que nos afanemos, alguien de pronto ha encontrado solución. No, más vale nos bloqueamos. Entonces, con eso terminamos el primer punto. Hoy vamos a ver el capítulo número 7. El capítulo número 7 consta de 29 versículos. Y este capítulo no lo vamos a poder ver como el capítulo número 6, que lo vimos en un solo día. Lo he dividido en 3 sesiones, porque en realidad son 3 sesiones las que constan. La primera sesión es del versículo 1 al 12 y trata acerca de las relaciones que tenemos con los demás. Con los demás puede ser con los demás hermanos o con nuestro prójimo. Y en este mismo bloque, del 1 al 12, también trata otro asunto, y es importantísimo esto. La relación, ¿cómo debemos tener esta relación con nuestro Padre? Mire que este sermón, de la manera que lo veamos, sea que Jesús lo dio, o como dicen algunos teólogos, que fue Mateo el que compiló de esa manera, pero cómo el Espíritu Santo quiso que nosotros lo recibamos. ¿Qué debemos ponerle atención? ¿Cómo Jesús fue armando este tipo de enseñanzas para edificar nuestras vidas? Amén. Esto tiene aspectos esenciales que son para nuestra vida como cristianos. De hecho, mire mi hermano, para mí ha sido de gran bendición. Como cristiano que soy, para mí ha sido de gran bendición. Por ejemplo, el tema que vamos a ver en este día es no juzgar a las personas así, de una manera, o cómo debemos juzgar. Ya. En el versículo 13 al 20, ¿cuál debe ser nuestra relación con los falsos maestros? Hoy en día nosotros estamos plagados de esas situaciones dentro de las iglesias cristianas por el asunto de la falsa teología, no doctrina, sino teología de la prosperidad, de la comodidad y todo eso, falsos maestros. ¿Cuál debe ser nuestra relación con ellos? Por último, en los versículos del 13 al 20, del 21 al 29, ¿cómo debe ser la consagración del cristiano? Mire que ha ido en una forma progresiva, dando las enseñanzas hasta terminar con esto que posiblemente la próxima semana terminemos. ¿Cómo debe ser la vida del cristiano con respecto a la consagración, a la entrega al Señor? Y por último, ¿cómo debe edificar su vida? Así que este capítulo número 7, si bien es cierto, no es el más importante,
pero es la conclusión de este sermón del monte. Así que veamos lo primero, pongamos en pantalla el título. Dice así, las relaciones del cristiano. Y estos son los dos puntos que vamos a ver. ¿Cómo debemos relacionarnos con los demás? Y el segundo punto es cómo debemos relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Tomando en cuenta esto, una vez más, el versículo 20 del capítulo número 5, que dice de esta manera. En base a esto está armado este sermón. Porque os digo, esto le está diciendo a los... vayamos al contexto cultural, vayamos al escenario. Miremos a Jesús haciéndole esta advertencia a sus discípulos, dándole estas enseñanzas a sus discípulos, pero también estaban presentes los escribas por un lado y los fariseos por otro lado, y una gran multitud. Pero él, dirigiéndose a sus discípulos, les dice, porque os digo que si vuestra justicia, o en otras palabras, si la justicia que ustedes muestran no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraré en el reino de los cielos. Amén. Entonces, la palabra justicia, yo al comienzo le dije que podíamos entenderla de dos significados. En realidad, la justicia nuestra de por sí ya es mayor que la de los escribas y fariseos, de por sí. ¿Por qué? Porque la de los escribas y fariseos estaba basada en las obras de la ley. La nuestra está basada en la obra que Jesús hizo. ¿Ya? Pero esa justicia que fue imputada, que fue otorgada a nosotros por fe, como dice Santiago. Santiago dice, si tú dices que tienes fe, muéstrame esa obra de la fe. Entonces, a eso se refiere. Si vuestra justicia, ustedes dicen que tienen la justicia imputada de Dios a través del sacrificio de Cristo en ustedes, tienen que mostrar esa justicia. No sé si me estoy dando a entender. Denle un aplauso al Señor si usted está entendiendo. Entonces, por eso es que hemos venido viendo todos estos puntos, desde el capítulo 5 hasta ahora el capítulo número 7. Entonces, vamos a ver lo primero. Las relaciones con los demás. ¿Cómo deben ser nuestras relaciones con los demás en este aspecto cuando una persona peca, cuando una persona está mal? Y lo primero que vamos a leer es el versículo 1 del capítulo número 7. Un versículo que ha sido mal interpretado, incluso por conveniencia. Ni yo te juzgo para que cuando yo cometa mis errores, tú no me juzgues. Eso es lo que hemos manejado. Pero vamos a ver si eso es lo que quiso decir el Señor. Porque aparentemente si leemos este versículo fuera de su contexto, de lo que viene hablando y de lo que sigue hablando, podemos interpretarlo así. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, si lo vemos así aislado, de hecho lo hemos dicho, ¿sí o no? Todos nosotros lo hemos dicho. Usted que me está viendo a través de internet, también usted lo ha dicho. No, porque la Biblia dice que no juzguéis. Pero es porque estamos diciendo adentro, para que cuando yo también haga lo mío, nadie me juzgue. Entonces estamos bonitos, ni yo te juzgo, ni tú me juzgas. Pero todos estamos ahí, como quien dice, embarrando la situación. Pero, ¿será eso lo que quiso decir nuestro Señor Jesús? Vamos a verlo con la misma palabra. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a esto? Por una parte, Jesús no está diciendo aquí que no debemos juzgar, como muchos lo han interpretado este pasaje. No puede entenderse de que Jesús está censurando toda facultad crítica hacia las malas actitudes de otras personas. En otras palabras, que nos hagamos de la vista gorda, porque en sí es ya un pecado de omisión. Lo que muchas veces hacemos en nuestro primer círculo, en el hogar, como padres. Me hago de la vista gorda con la actitud de mi hijo. Allá la madre, o allá el padre. O muchas veces como ya el muchacho se levanta, ya no queremos poner el orden. Pero no. Y de pronto nos agarramos a este versículo. No, es que no hay que juzgarlo.
para no ser condenado, para no ser juzgado. El asunto es ir a la palabra de Dios y ver el significado de la palabra juzgar en ese tiempo. Pero pastor, eso es en ese tiempo, ya no vale en este tiempo. No, en ese tiempo para saber qué es lo que quiso decir y traerlo a este tiempo. Amén. Entonces vamos a ver lo que el significado de la palabra juzgar. Viene del griego krinó. ¿Qué significa? No lo lea así recorrido, sino conforme yo se lo voy detallando. Lo primero que significa es una acción de distinguir, hacer distinción. Discernir, ¿será de esto que Dios le agrada o no le agrada? Hacer diferencia. Determinar y decidir. Yo voy a decidir cuando hago una distinción, tengo un discernimiento, yo hago una diferencia y determino. Mire, esto nos va a ayudar. Nos va a ayudar en la casa. ¿Cómo tengo que corregir a mis hijos? ¿Cuál debe ser mi actitud respecto con mi esposa cuando hay los problemas? Mire, por aquí está mi esposa. A mí me ha ayudado mucho. Ahora, yo viendo la palabra digo, Señor, he actuado conforme el Espíritu Santo me ha guiado. Porque a veces en los problemas que ha habido, yo me recuerdo que mi esposa siempre me decía, y con buena razón, pero ya perdona, a ti lo que te gusta es buscar la lógica. En verdad, de pronto en el mundo yo buscaba la lógica, pero yo buscaba es mi conveniencia. Pero ahora en el Señor le digo, mira, yo no busco la lógica, busco es qué dice Dios qué dice Dios con respecto a este problema que estamos planteando. Entonces, a eso se refiere que yo tengo que ser diligente en cualquier situación. No puedo ni dejar que eso corra, ni de pronto actuar de una manera a la ligera con el asunto, sino simplemente distinguir, discernir, hasta terminar en decidir. En ese momento yo puedo resolver, puedo acordar qué voy a hacer. Y de ahí nace el resultado. En ese momento yo voy a señalar, a hacer juicio, a ingerir castigo y hasta condenar. ¿Me entiende? O sea, es todo un proceso, es todo un proceso. Por eso, mire, yo he puesto un recuadro aquí. Primero, el Señor no está diciendo que no debemos emitir ningún tipo de juicio. Juicio en el aspecto de traer claridad a lo que está ocurriendo. Cuando en ese contexto la palabra juicio no quiere decir condenación, sino este es mi juicio, este es mi criterio. Aquí lo que está pasando, incluso muchas veces nuestros hijos son producto. Miren que yo no sé por qué estoy tocando este asunto de la familia, pero nuestros hijos son producto de nuestras malas enseñanzas, de nuestros malos ejemplos o de nuestra negligencia en dejar las cosas que sucedan, entre comillas, a la buena de Dios. Eso en nuestra cultura se llama, ahí a la buena de Dios. Y Dios dice, y a mí que me metes en este asunto, yo te hago una responsabilidad, por eso te he puesto como padre, no solamente para traer el billete, y a la mujer no solamente para darles la comida, sino para ejercer una enseñanza y disciplina. Amén. Entonces, no está diciendo eso el Señor. Él está poniendo énfasis en distinguir, como dijimos, discernir entre lo malo. ¿Por qué puse lo justo? Porque ahora como cristianos nosotros no solamente debemos contentarnos en ya no hacer lo malo, sino lo bueno. No, porque lo bueno lo hacen las personas sin Cristo. Recuerde que cuando Eva echó mano, instigada por Satanás a través de la serpiente, echó mano del fruto, del conocimiento, del mal y del bien. O sea, ese fruto trajo el conocimiento del mal y del bien. Entonces nosotros como cristianos tenemos que hacer una distinción entre lo malo y lo que es justo. Lo que es justo tiene que ver con lo que Dios quiere. Porque bueno, cualquier persona le puede decir, bueno, yo sé que no estoy haciendo lo que la palabra de Dios dice, pero esto de aquí me parece bueno y usted no se va a dejar convencer. No, como cristianos tenemos que hacer lo justo, lo que Dios quiere.
Miren lo que dice la Biblia. Desde el Antiguo Testamento está puesto esto. En Ezequiel, mijo, ¿cómo está ahí? En Ezequiel dice, habla esto a los líderes del pueblo de Israel, dice, y enseñarán, este es el requerimiento de Dios a través de los líderes, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia. Eso va a los padres, eso va a los líderes religiosos. Hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En otra versión dice y lo impuro. Entonces, es menester que Jesús no por ningún momento está diciendo que no se debe emitir un juicio, sino el aspecto, como lo vamos a ver ya mismo, es cómo lo hago, cuál es la intención, solamente de condenar, de juzgar, como muchas veces lo hacemos. Por ejemplo, el padre reacciona, no ha dado buenas enseñanzas y cuando el hijo comete algo, lo que le dice es un poco de cosas. Es conveniente sentarse, conversar, lo mismo nosotros como pastores, como líderes, conversar a la persona y llegar de pronto a que esa persona pueda entender, pueda reconocer, pueda enmendar, pueda arrepentirse para la corrección. El siguiente versículo, Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo, mire, justo juicio. Y por último, el siguiente versículo, Mateo, ahí mismo en Mateo 15 y 16 dice, manda incluso en la iglesia a nosotros juzgar la enseñanza de ciertas personas. Pero ¿cómo lo vamos a juzgar? Primero con el Espíritu Santo que Dios nos ha dado y de acuerdo a la palabra. Por eso dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Quiere decir que uno tiene que meditar qué fruto está dando la persona. Tengo que juzgar el fruto de esa persona. La persona que puede de pronto darnos una enseñanza bonita, pero en su propia vida no lo muestra. Porque no es capaz de pronto de dirigir su propia familia, de poner en corrección a sus hijos. Muchas veces sacamos, ahora como hay ese medio de poder expresar, incluso la religión, sacamos, por ejemplo, versículos. Todos los días mandamos versículos a otras personas, pero en nuestro hogar no lo podemos ministrar. Amén. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Aquí está. Y higos de los abrojos. Entonces un árbol malo va a dar frutos malos. No puede dar frutos buenos un árbol malo. Ni tampoco un árbol bueno puede dar frutos malos, sino que va a dar frutos buenos. Por una simple ley, la de la naturaleza. Amén. Gloria a Dios. Lo segundo que vemos en el recuadro es que Jesús lo que está es en contra de la idea de juzgar en el sentido condenatorio sobre las personas. Hay un principio que dice, yo debo juzgar primero la acción de la persona y no a la persona. A mí me ha pasado eso y lo reconozco. He tenido que madurar, escucha este término, he tenido que madurar para poder hacer esta diferencia de no irme contra la persona, sino contra la acción que está haciendo la persona. Porque regularmente nos vamos contra la persona. ¡Tras! Le damos, ¿no? ¿No es cierto? No. Miren lo que dice Gálatas. Vamos como están ahí esos versículos. Gálatas 6:1 dice, Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido, mire la forma como nosotros tenemos que actuar. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, cometido un pecado, ha cometido un error, no se duerma, por favor. Bien, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle. ¿Cuál es el principio por el cual uno llama la atención? ¿O cuál es el propósito por el cual uno debe llamar la atención a alguien? Es restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también, cuando estés sentado ahí, también seas tratado de la misma forma. Eso quiere decir, ¿no? Mire cómo lo presenta Lucas
este versículo que estamos viendo, Lucas 6, 37. Lucas lo resume de esta forma, dice, porque le agrega otro pensamiento. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Pero mire lo que le agrega. Perdonad y seréis perdonados. Cuando usted no perdona, son principios espirituales. Recuerde que paralelamente al mundo físico hay un mundo espiritual. Y esas dos leyes se mueven, tanto la del mundo espiritual sobre la del mundo físico. Si uno es una persona perdonadora, misericordiosa, eso mismo en el momento que uno en algún momento caiga o sufra un tropiezo, esa ley va a venir también. Así como traté con misericordia, me van a tratar con misericordia. Así como de pronto fui perdonado, también me van a perdonar. Pero si fuimos verdugos, eso es lo que vamos a recibir. El siguiente versículo de Santiago, mire lo que dice. Santiago 2:13 dice, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Usted podrá decir, pero nunca voy a esperar misericordia de las personas. Así yo haya sido misericordioso. Puede ser que eso, recuerde que nos movemos en dos niveles, el nivel físico y el nivel espiritual. Puede ser que la otra persona no le reconozca, pero usted cumpla con esta ley y Dios se encargará. Aunque las otras personas no quieran hacerlo, Dios se encargará de hacer justicia. Dice la Biblia que Él hace, para lo justo, Él hace rayar el sol como raya en el mediodía. Amén. No hay sombra. Cuando está en el mediodía no puede haber sombra porque está sobre nosotros. No hay ninguna sombra de duda. Amén. Y por último, mire lo que dice Mateo 7:12. La regla de oro. Dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. El tercer punto, recuerden que eran 3 puntos de este primer punto principal. Aquí este punto es donde en realidad este es el centro de la enseñanza de Jesús. ¿Por qué dice no juzguéis para que no seáis juzgados? No es que dice para que tú te guardes, no juzgues para que te guardes. Cuando tú cometas algo, nadie te juzgue. No, lo que está diciendo es que en el momento que tú juzgas a otra persona, solito tus pecados también van a salir. Va a quedar expuesta. ¿Por qué? Porque para juzgar vamos a hacer una presentación. Para juzgar hay que ir, es como que vamos a una corte. Y en una corte estamos expuestos que la otra persona también nos diga, pero tú también eres así. Vamos a ver lo que dice Mateo. Dice, y sobre todo el hecho de juzgar la acción de otra persona cuando nosotros mismos estamos incurriendo, puede ser en esa falta o en otra falta. Ahora sí vamos a Mateo 5 del 3 al 5. Vamos a leer el versículo, cómo está escrito. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? La viga que está en tu ojo. Eso es una metáfora. En comparación con los pecados que tú tienes, en comparación con la acción que tú tienes, ese problema de tu hermano es como una pequeña paja con respecto a la viga que tú tienes. Eso es lo que está queriendo decir. Versículo 4. Oh, ¿cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Versículo 6, 5. Hipócrita. Mire, este es el mandamiento. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En otras palabras, yo quiero que tú juzgues, pero para juzgar, tú primero tienes que haber superado esos problemas. Tú primero tienes que analizarte tú mismo. De hecho, 1 Corintios 11, 30 o 33 dice, examinaos a vosotros mismos.
dice, porque si nos examinásemos nosotros mismos no seríamos castigados, pero si somos castigados por el Señor es para no ser condenados con el mundo. Entonces, nos damos cuenta que nuestro Señor no está diciendo que no debemos nosotros juzgar. Miren lo que dice Juan 8, del 4 al 7 y el 9. Los fariseos habían llevado a una mujer, a uno de los que habían sido encontrados en adulterio, pero ellos llevaron solamente a la mujer, primera parte. No llevaron al hombre, que la mujer había estado con alguien. ¿Por qué no lo llevaron a los dos? Si no llevaron solamente a la mujer. Dice, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Versículo 6, 7. Mas esto decían tratándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con su dedo, con el dedo. Algunos teólogos dicen que Jesús, mirándolo al fariseo que estaba acusando, le dijo, adulterio, tú también eres otro adulto, mentiroso. ¿Me entiende? Entonces, mire, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Amén. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su propia conciencia, salían uno a uno, comenzando desde de los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces, para concluir, ¿es malo juzgar? No, porque tenemos esa responsabilidad más que todo de juzgar. Y esto a mí me dio tranquilidad porque yo siempre he sido, en el buen sentido, ¿no? Con una mente crítica, pero en una manera desmedida, no mirando primero mis errores. He querido mirar los errores de otros, pero la Biblia dice que debemos mirar primero los nuestros. Entonces, pastor, para que no me miren los míos, ni yo miro los de otros, para que no me miren los míos. No, lo que pasa es que todos tenemos que entrar en esa corrección. Búscame 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, versículos 2 y 3. Tenemos que perfeccionarnos en esta acción de evaluar, de juzgar, de distinguir, porque mire cuál va a ser nuestra función al término de esta era. Dice, ¿o no sabéis que los santos, somos santos o no somos santos? No por nuestras acciones, sino porque Cristo nos hizo santos a través de su sangre. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Imagínense que nosotros tenemos que sentarnos y seremos tenidos como jueces para juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, le dice Pablo a los corintios, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Tenemos que juzgar. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de la vida? Los ángeles se sobreentienden a los ángeles que sucumbieron a la seducción que hizo Satanás, los ángeles caídos. Entonces, el asunto es, para hacer una pequeña conclusión de esta porción o de este tema de juzgar, volvamos al recuadro anterior. Lo primero que era que no debemos emitir juicio a la ligera, sino tomarnos el tiempo. ¿Cómo usted juzga ahora como cristiano? De acuerdo a la palabra. Porque usted puede juzgar por sus sentimientos. Ay, que es mi hijo. Ay, que es mi familiar. Ay, que es mi consentido. Ay. La palabra. No emitir juicio, no emitir condenación, sino vamos a amonestar con la palabra. Incluso
La esposa debe, la esposa debe darle al esposo y el esposo debe darle a la esposa esa atribución. Si tú me ves que algo está mal, llámame la atención. Tienes toda la autoridad, pero con la palabra. Porque regularmente la esposa le dice, llámame la atención, pero con la palabra. No, con humildad, con mansedumbre. Y lo propio debe decir la otra persona. El hijo, si su padre no tiene un buen comportamiento, papá, llámame la atención con la palabra. O el padre le llama la atención al hijo, te estoy llamando la atención porque la palabra de Dios dice así. Amén. Lo segundo, el motivo que debemos tener para juzgar es no condenar, sino tratarle de traerlo a corrección. Mira lo que dice. Y lo tercero, nosotros primero tenemos que ser el ejemplo. Amén. Miren lo que dice 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, no sé si lo tienes por ahí porque ayer lo leímos. Miren lo que dice. Al ser hijos de Dios, nosotros somos espirituales porque nuestro espíritu fue avivado. Entonces somos espirituales, dice. En cambio, anteriormente dice, el hombre natural, el hombre sin Cristo, no ha nacido de nuevo, no percibe las cosas de Dios porque para él son locura. Pero en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Ahí hay un punto y un coma. Va a acentuar por qué puede juzgar todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué de pronto nosotros no podemos ser juzgados cuando juzguemos? Porque no juzgamos de acuerdo a nuestro criterio, sino de acuerdo a la palabra. Por ejemplo, hay cosas que yo todavía fallo. Entonces yo lo que hago cuando voy a llamar la atención a alguien, digo, mira, la palabra de Dios dice esto. Incluso yo mismo estoy queriendo aplicar esta palabra. No sé si me hago entender. Dele un aplauso al Señor. El segundo punto que vamos a ver, y es de mucha importancia, cómo nos relacionamos con nuestro Padre. De hecho, todos sabemos que es a través de la oración. Y hay un versículo que se ha tomado. Veamos lo que dice el versículo 7 y 8 del capítulo número 7. Se ha tomado incluso de base para la teología de la prosperidad, la teología de pedirle a Dios como muchacho he mandado. Si usted se presenta con fe, usted tiene el derecho de pedirle porque la Biblia dice que todo lo que pidamos recibiremos. Pero vamos a analizar cuál debe ser la condición de la persona que pide. ¿Cuál debe ser su corazón hacia Dios para pedir? De hecho, la persona que en su corazón gobierna Cristo, de hecho, él va a saber qué va a pedir. Vamos a entrar en la escritura. Miren lo que dice el versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Son tres verbos imperativos. Es un mandamiento que debemos pedir. ¿Ya ves? Debemos pedir. Lo único que tienes que obedecer al Señor para que pida. ¿Qué quiere? ¿Un carro? Pide un carro, porque Él te lo va a dar. Vamos a ver si eso es cierto, bajo esa perspectiva. Versículo 8, porque todo aquel, porque ahí está la promesa, los predicadores dicen, ahí está la promesa, porque el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Vamos a ver, asimismo, nos damos cuenta que Jesús, recuerde que Jesús está enseñándole en ese momento a los discípulos y esta enseñanza viene bien para nosotros. Jesús enseña que la oración es el camino que Dios ha elegido para que expresemos nuestras necesidades delante de Él. Pero escuche esto, asimismo debemos estar conscientes de nuestra dependencia a la decisión que Él tome de acuerdo a la petición. No sé si me hice entender. Vamos a ver un recuadro. Asimismo tengo 3 puntos que vamos a analizarlo. Ahora recuerde que en el Sermón del Monte Jesús ha venido dando un estilo de vida que debe adoptar un cristiano. Ser misericordioso, ser compasivo, ser obediente. Entonces cuando llega aquí, ya tiene toda la libertad de decirle, si ustedes hacen todas estas cosas, pidan y vuestro Padre va a dar. Es más,
Si ustedes se dejan guiar por el Espíritu Santo, no van a pedir cosas vanas. Vamos a ver el recuadro, hijo. Pedid viene del griego aiteo, sí, así como está escrito ahí. Y sugiere una actitud de un suplicante que derrama su vida ante otro. Lo primero que hay que hacer, ¿cuál debe ser la actitud en la oración? Cuando uno va a pedir, no viene a exigir. A veces decimos, tú tienes que pedirle al Señor incluso, si le vas a pedir un carro, tienes que pedirle la marca, tienes que darle a él la marca, el tipo de llanta que quiere, aro grueso, aro fino, cromado, con qué tipo de aceite quiere, así. Yo he oído predicaciones, no sé si usted ha escuchado ese tipo de predicaciones. Porque con Dios tienes que ser específico, totalmente fuera del enfoque, del contexto bíblico. Totalmente. Aquí dice que cuando uno pide, tiene que tener una actitud suplicante. ¿Ven? Entonces, veamos, los verbos entonces están en imperativo y estos verbos denotan dos cosas, mandato, pero también perseverancia. Estos son los tres verbos imperativos, pedir, buscar y llamar. El primer verbo tiene que ver con una actitud de un suplicante que derrama su vida ante otro. Cuando nos acerquemos ante Dios, debemos tener una actitud humilde, una actitud de rendición hacia Él. Esto es lo que quiere decir. Mire, y Cristo, en los días de su carne, cuando estuvo aquí en la tierra, viviendo con nosotros, ofreciendo ruegos, mire, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. No dijo, Padre, acuérdate del acuerdo que tuvimos. Yo vine aquí a morir, pero hazme la vida fácil. No, Él nos dio un ejemplo de cuál debería ser nuestra actitud. Al que podía librar de la muerte, fue oído a causa, dice, de su temor reverente. Y pónganme el versículo 8. Ahí como sigue. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Recuerde que él tuvo que experimentar esa obediencia porque él todo lo puede, todo lo sabe. Él tuvo que experimentar para podernos enseñar a nosotros lo que era la obediencia al Padre. Entonces, ahí sí, veamos el recuadro. Los verbos buscar y llamar implican algo más que rogar y pedir, son el complemento, sino mostrar un interés por medio de un esfuerzo y esfuerzo importuno, insistente, de tal forma que cause molestia. Y aquí viene el versículo de Lucas. Os digo, dice, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, voy a enfocarle, a medio narrarle el pasaje. Jesús plantea de cómo debemos pedirle al Señor algo, así como dice un hombre recibe en su casa a un visitante y quiere atenderlo y no tiene nada que darle, va donde su amigo, donde su vecino en este caso, y le dice, vecino, me ha venido alguien de visita y no tengo que compartir con él, no sé si puedes tener por ahí unos panes, una colita, un pollo, una chuleta, algo por ahí. Y el vecino le dice de adentro, no, porque ya estoy en cama con mis hijos. Estamos ahorita viendo una serie de Netflix y no podemos levantarnos. Vuelve mañana. Y él comienza, vecino. Entonces llega a este punto, dice, os digo, dice Jesús. Jesús construía historias para enfocar algo que él quería que quede, una enseñanza espiritual que quede en la mente y en los corazones de los discípulos. ¿Cómo debían actuar? Os digo que aunque no se levante a dárselo porque es su amigo, porque es su vecino o porque le había ayudado, siempre dice, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite.
Jesús está enseñando cómo debemos ser con el Señor. El Señor no se molesta, pero si ya de mañana oraste por eso, ¿por qué sigues orando? Hay predicadores que decimos, ¿no? Si ya le pediste al Señor, confía que Él te lo va a dar. Pero Jesús enseña otra cosa, que seamos perseverantes en la oración, porque lo otro nos hace de pronto fríos, mecánicos. Yo ya le pedí al Señor y eso está en las manos del Señor, yo ya no le vuelvo a repetir. No, debemos ser insistentes. Pedid y se os dará. Buscad, buscad. Pedid y buscad. O sea, pido y sigo buscando lo mismo. Y sigo tocando. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver cosas que hay que tener en cuenta para la actitud de oración que debemos tener. Aquí tengo un recuadro. Amén. La oración que Jesús plantea aquí, cuando dice pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, suena como fácil, ¿no? Vamos a ver, eso es lo que trata de decir aquí. Suena muy sencilla. Simplemente pidan, busquen y toquen, y en cada caso se les asegura que responderá. Eso dice el versículo 7 y el versículo 8, si lo leemos fuera del contexto. Pero no obstante, atrás de esta aparente simplicidad en la oración, hay mucha responsabilidad que debemos tener nosotros como creyentes, del participante, del creyente que quiere recibir. Eso es lo que vamos a ver. Primero, la oración, esta oración que nos asegura Jesús que si pedimos vamos a recibir, presupone un conocimiento previo de Dios y su voluntad. Y su voluntad. La persona que vaya a orar, entonces, pastor, pero es que yo soy nuevo y no conozco al Señor, entonces primero usted no vaya a orar para pedir cosas, sino vaya a orar para pedir sabiduría de Dios. Señor, como la oración que hizo Pablo por los de la iglesia de Éfeso, Efesios capítulo número 1, versículo 16 dice, yo doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por ustedes, hermanos de Éfeso, para que Dios les dé, ahí decían los de Éfeso, ahí va a pedir por la cuenta de la luz, del agua. Pablo va a pedir por nosotros. Y Pablo no pide eso, sino que para que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Yo voy a orar para que ustedes, Dios los inquiete, para que ustedes se inquieten también por conocer la voluntad de Él. Porque cuando le conozcan, ustedes no van a pedir por cosas vanas, sino van a pedir por cosas que verdaderamente les interesan. Por eso el primer punto de esta oración que se asegura que si pide, se contesta, es que se presupone que la persona tiene que tener un conocimiento previo de Dios, ya que Dios da dádivas solamente si ellas están de acuerdo con su voluntad. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a mi necesidad, Él me lo va a dar. Así dice, ¿no? ¿Qué dice? Conforme a su voluntad, Él está comprometido en oírnos. Entonces, sabiendo este mecanismo, este protocolo, diríamos así, este protocolo, ahora yo tengo que analizar, mire, cuando yo voy a orar, usted, de aquí en adelante, a ver, el diablo me pone, ora por esto, o mi propia naturaleza me pone, ora por esto. Entonces, usted le dice mejor, Espíritu Santo, Romanos 6, 27, dirígeme en la oración. Porque tú me ayudas a pedir conforme a la voluntad del Padre. Eso dice Romanos 8, 26 y 27. Todas las directrices están en la palabra de Dios, no en la de los predicadores, sino en la palabra de Dios. Me incluyo yo. Yo le puedo estar diciendo algo, pero si no está de acuerdo a la palabra, son palabrerías nomás. Entonces, ahora, ¿cómo? Tal vez usted me pregunte, pero pastor, ¿cómo llego a... De mi parte, yo sé que el Espíritu Santo me va a llevar a conocer la voluntad de Dios, pero ¿cómo? Romanos 12, 2.
Mire cómo llegamos a conocer, porque al último, mire lo que dice este pasaje. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra comprobar es llegar a conocer. Entonces, ¿cómo llego a conocer? No conformándome a este siglo, a este sistema, incluso al sistema religioso, porque el sistema religioso puede estar equivocado. Primero, no conformándome, sino a lo que dice la palabra de Dios. Transformándome por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo lo renuevo? Con la palabra. No es que la religión tradicional me ha enseñado a que yo tengo que hacer buenas obras para ser aceptado delante de Dios. Tengo que renovarme, eso no es. El único sacrificio de buena obra que Dios acepta es la del Hijo. Y por medio del Hijo somos aceptados nosotros, no por nuestras buenas obras. Ahora mire lo que dice el versículo 1 de este mismo pasaje. Tiene que haber una actitud. Dice, así que hermanos, os ruego, dice, por las misericordias de Dios. Esta palabra, os ruego por las misericordias de Dios, no es un epíteto religioso, sino algo que Pablo viene hablando. Del capítulo 1 al capítulo número 4, Pablo enfoca de la condición moral y natural del hombre, que es un pecador, y que por sí mismo no quiere las cosas de Dios. Del capítulo 5 al capítulo número 11 habla acerca de la obra de Dios a través de Cristo. Entonces, del capítulo 12 en adelante, Pablo enseña cómo debe ser nuestro comportamiento frente a esas misericordias. ¿Cuál misericordia? De que éramos pecadores, que no teníamos ninguna opción y Dios a través de Cristo nos rescató. Por eso dice, así que ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. O sea, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Rindiendo mi vida al Señor cada día. Quiere decir que cuando amanece yo diga, oro, leo la palabra y hago otra oración y digo, Señor, en este día yo no estoy para hacer mi voluntad en mi trabajo, en mi hogar, en mis actividades diarias. Yo no puedo, no soy competente para llevar mi vida delante de ti haciendo lo justo. Necesito tu dirección. Me estoy rindiendo a Él. Entonces ahí Dios puede operar. Dice incluso, ese es vuestro culto racional, ese es el culto de la razón que debemos tener. Amén. Lo segundo que vemos en el recuadro del tipo de oración es que primero debemos tener un conocimiento previo de la voluntad de Dios. Segundo, la oración presupone una vida rendida a Dios, lo que acabamos de decir. Una cosa es conocer la voluntad de Dios, otra cosa distinta es vivir de acuerdo a ella. O sea, cuando yo me acerco en oración, no solamente debo tener el conocimiento de la voluntad de Dios, ese conocimiento me lleva a tener mi vida rendida a Él. Mire lo que dice Primera de Juan 3:22, con respecto al recibir mismo. Porque Jesús, no es que Él la planteó tan fácil, sino que ya vino hablando de lo demás. Entonces dice, y cualquier cosa que pidieres, la recibiremos de Él. Juan dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Pero si usted vive una vida desordenada, si usted no arregla su vida matrimonial, si usted vive en pleito con su esposa, con sus padres, no perdonándolos, todo eso, ¿cómo va a ser oído? Pero un predicador le dice, no, porque aquí dice que si pides, recibes, pero no le dice los antecedentes. Aquí primero estamos viendo los antecedentes, inquiriendo en el antecedente de la vida que debo tener. En este mismo evangelio dice, si al traer tu ofrenda al altar, te acuerdas, ni siquiera que tú tengas algo contra alguien, sino que alguien tenga algo contra ti. ¿Y a mí qué me viene?
a ti que te viene, que tienes que dejar tu ofrenda ahí, esperarte ahí y te vas a poner a cuenta con la persona que tiene algo contra ti. Para que al presentarte delante de mí, yo acepte tu ofrenda, que es el corazón, no es el billete, no es el pacto. Amén. Miremos el tercer punto, el tercero. La oración presupone un deseo ferviente, manifestado en una actitud de esfuerzo y perseverancia. O sea, yo conozco la voluntad de Dios. Miremos lo que dice Santiago. Pedís, ahí está. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La próxima vez que usted como cristiano vaya a pedir algo delante del Señor, primero analice su vida, cómo está delante de Dios, para que se cumpla la ley. Y lo que estoy pidiendo, por ejemplo, yo le pido al Señor, como pastor, estamos pidiendo por un templo nuevo, por un edificio nuevo. ¿Estamos pidiendo para vanagloriarnos? No, simplemente porque estamos estrechos, necesitamos una casa de oración, pero todo a su debido tiempo. Usted le pide por una esposa, no se apresure para pasar irresponsabilidades después. Primero, vaya las cosas a tiempo, haciendo las cosas a tiempo. Es que Dios me abre la puerta, ese asunto religioso, es que Dios me está abriendo puerta. Y nos confundimos, no sabe que el diablo también con el piecito te está abriendo la puerta. Y tú, no, si no lo veo al diablo, si no me ve. Y él te está abriendo con el pie, te está abriendo. Para hacerte meter en cosas que no debes, en el negocio, en decisiones que tenemos que tomar. Ese asunto de Dios me abre la puerta, tenemos que analizarlo. Esa puerta se abre conforme a la voluntad de Dios. Por eso estamos aquí aprendiendo. Mire, esto saqué como conclusión. En realidad, eso que dije de golpear así, es como que en realidad no lo persuadimos a Dios, sino que este conocimiento nos está haciendo a nosotros. Dios nos está persuadiendo a través de esta enseñanza para que nosotros tomemos una actitud para lograr la verdadera bendición. Mire, hay un pasaje en Génesis 32, versículo 28, se lo voy a parafrasear. Es el momento donde todos, incluso hasta hay un coro, un corito que se canta, cuando dice Jacob luchó con el ángel por una bendición. Y este pasaje de Génesis 32, 28 narra acerca de cómo Jacob estaba luchando con el ángel. Ahí dice un varón, pero Oseas 12, 13 dice que Jacob luchó con un ángel. Entonces es el mismo de acá. Entonces luchó y ya rayaba el alba cuando el varón, el ángel le dice, aflójame porque raya el alba. Entonces le dice Jacob, dice, no te dejaré hasta que me bendigas. Y supuestamente él ganó y lo bendijo el ángel. ¿Y cuál es la bendición? Le cambió el nombre, le cambió su personalidad, le cambió su identidad, le cambió su manera de ser. Porque en el versículo, mire lo que dice, el varón dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, porque Jacob significa tramposo, embustero, sino Israel. El nombre de Israel es el que lucha a la par con Dios. Dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Mire lo que dice el versículo 29, búscame el 29 y el 30. Entonces mire lo que dice. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. En realidad, la oración es un mecanismo por el cual Dios, aparentemente nosotros persuadimos a Dios, pero es Dios el que nos está persuadiendo para que lleguemos a Él, para ese encuentro con Él y hacernos dependientes de Él. Mire lo que pasa en el versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, primero vi a cara y fue librada mi alma. Fue librada mi alma. Entonces, la oración es el momento donde
nos encontramos cara a cara con Dios y es donde verdaderamente nosotros recibimos revelación de qué es lo que verdaderamente necesitamos. Por eso podemos ir delante de Dios con nuestras perspectivas, pero es cuando nos encontramos con Dios que nos damos cuenta. Por ejemplo, usted de pronto puede ir de una manera mala, y voy a hablar esto, ¿no? Yo quiero separarme de mi esposa porque la vida es imposible con esta mujer y yo voy delante de Dios. Y esa de pronto será mi necesidad. Y cuando voy delante de Dios, Él me hace entender que aún esos problemas son para crecer, que aún esos problemas son para de pronto honrarlo a Él, que esa es mi conveniencia. Es ahí donde nuestra alma es librada del problema, de la dificultad. Póngase sobre sus pies.